¿Qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de Analízale, que hoy vamos a comenzar planteándoles un par de preguntas a todos ustedes. ¿Qué les parecería que este sábado no fuera el primer día de su fin de semana, sino el segundo? Que de los 7 días trabajásemos 4 y descansásemos 3. El debate ha llegado a España en medio de una importante crisis económica derivada del coronavirus. Hay países que se plantean implantarlo porque dicen que así se mueve más la economía y que se fomenta el consumo y el turismo de cercanía. Es el caso de Nueva Zelanda, pero también tenemos ejemplos más cerca de nuestro país. Escocia y Gales han creado una comisión para estudiar esta medida. En España hay empresas que ya han comenzado con esta semana laboral más corta. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuáles son los resultados? ¿Se podría implantar aquí en nuestra provincia? Son preguntas que hoy vamos a poner sobre la mesa en este Analízale, en el que comenzamos, como siempre, con algunos datos. Nuestra jornada laboral actual, la de 8 horas, comenzó a aplicarse en España en 1919, es decir, algo más de un siglo, después de 44 días de huelga general en Barcelona. De media, en la Unión Europea, ¿cuánto trabajamos? Lo vemos aquí en este gráfico. La media es de 41,9 horas semanales. El país que lidera el ranking es Grecia y el que menos horas trabaja a la semana es Dinamarca con 38,4. España está en el puesto 17 de 26 con 40,6 horas semanales de trabajo. En nuestro país tenemos ya una empresa que desde enero trabaja 4 días a la semana y aseguran que los resultados están siendo muy buenos, aumenta la productividad y han contratado a más personas. Luego charlaremos con el responsable de comunicación de esta empresa. Pero en León, ¿la realidad económica de nuestra provincia permite una semana laboral de 4 días? Veamos cuáles son los principales sectores en León. De manera mayoritaria vemos el sector servicios con 3/4 del mercado laboral, seguido de lejos por la industria, la construcción y el campo. Y todos estos porcentajes se traducen en esta población activa. Servicios emplea 143.700 personas, la industria a menos de 32.000, la construcción a casi 27.000 y el campo a poco más de 9.000 personas. Las empresas que han implantado la semana laboral de 4 días afirman que mejora la productividad y también se reduce el absentismo, que es un dato que ponemos a debate en este programa. El absentismo con la pandemia, el absentismo laboral, ha aumentado de manera importante. En el año 19, el absentismo de media fue de 93 horas al año en Castilla y León. Este año, 2020, es de 122. La situación sanitaria ha causado una importante crisis económica y ha aumentado también el paro en la provincia, hasta 33.188 personas en el mes de noviembre de este año. Esos son casi 4.000 desempleados más que hace un año. Con este panorama, ¿reducir la jornada laboral es posible ahora? ¿Puede ayudar o empeorar la situación? ¿Reducir los días de trabajo, manteniendo o reduciendo la parte proporcional del sueldo? Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo afectaría esta medida a los trabajadores? ¿Qué sectores podrían estar más preparados? ¿Y cómo afectaría esto a la economía de la provincia? Son muchas las preguntas, como ven, a las que vamos a buscar respuesta en este Analízale sobre la semana laboral de 4 días. Y arrancamos ya el análisis de esta semana laboral de 4 días en este programa. Lo hacemos con nuestros 2 primeros invitados en esta mesa. A mi izquierda, Enrique Reguero, secretario provincial de UGT. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Julio César Álvarez, presidente del Círculo Empresarial Leones, el CEL. Bienvenido también. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Semana laboral de 4 días. La pregunta es para ambos. ¿Cómo veis la medida, en primer lugar, Julio? Complicada, la vemos complicada. Y más lanzar un órdago, ¿no? En estos momentos yo creo que no toca hablar de la semana laboral de 4 días. Yo creo que toca de una recuperación, toca de que los negocios vuelvan a estar abiertos, que podamos trabajar, que los trabajadores que estén en ERTE vuelvan a estar en activo, que es lo que hace falta, y a partir de aquí hablaremos. Enrique. Bueno, pues yo, por contradecir un poco a Julio, yo creo que sí toca, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sufriendo un cambio, una transformación en el mundo laboral, ¿no? En los métodos de trabajo. Yo creo que es un cambio de era.
la digitalización, la robotización, la automatización que estamos asistiendo ahora mismo en todos los sectores o prácticamente ya implantándose, eso requiere, primero, más productividad con mayor beneficio para las empresas y dos, una expulsión del mercado laboral a muchas trabajadoras y a muchos trabajadores. Y nos vamos a encontrar con sectores como la industria, donde se prevé que un 40% pueda ir al paro, que pueda haber sectores como la construcción, también alrededor de un 40% pueda ir al paro, sectores como el servicios, que pueda haber una reducción sobre un 30% hacia el paro, incluso en servicios públicos también, que como es la sanidad y tal, pues donde se va a implantar también la robotización, pueden afectar aún más de un 20%, ¿no? ¿Qué hacemos con todas esas personas que se va a quedar sin desempleo? Estamos asistiendo ahora mismo, por desgracia, a esta pandemia que nos trae a todos con muchos quebraderos de cabeza, en una situación que se están acelerando métodos nuevos de trabajo. Estamos viendo el teletrabajo, estamos asistiendo como en la restauración, por ejemplo, la comida para llevar a los domicilios, como todos estos riders, ¿no? Empresas como Globo, Amazon y demás, la paquetería está trabajando muchísimo. ¿En qué condiciones están los trabajadores? Condiciones en precario, condiciones sin contrato laboral, no ser un contrato mercantil, no son trabajadores por cuenta ajena, etcétera. Por lo tanto, ¿qué hacemos con todos esos miles, ese excedente de trabajadoras y trabajadores? ¿Qué hacemos? Les damos una paga, una subvención ya de por vida, que eso conlleva a una crisis mental, a una crisis de salud, a una crisis de personalidad, no muy importante, o buscamos una solución a ello. Por lo tanto, la incorporación a las 32 horas, y acabo ya para decirte, también hace 100 años se implantaron las 8 horas con aquella famosa huelga en la canadiense, ¿no? En Cataluña, también se implantó, tampoco era el momento, ¿no? Pues ahora nadie habla de eso, ¿no? Bueno, pues ahora es, sí, lo que hay que buscar es el acuerdo empresarial, el acuerdo con las administraciones y el acuerdo con los sindicatos, cómo hay que hacerlo. Las ayudas a los empresarios, que a lo mejor hay que dar, como se dan en subvenciones para la contratación, para aumentar el empleo. Pues hombre, y un empresario va a contratar si necesita contratar, no por muchas ayudas que les den, ¿no? Si necesitan personal, pues va a tener que contratarlo sí o sí. Bueno, pues esas ayudas pues habrá que darle a los empresarios para implantar esta jornada de 32 horas. Yo no digo que tenga que acarrear con el coste el empresario, pero habrá que buscar fórmulas mixtas, porque claro, 32 horas con el mismo salario estamos defendiendo, no con una disminución del salario, ¿no? Esa es otra de las preguntas, porque hay empresas de las dos partes, empresas con jornada laboral de 4 horas y mismo salario, y empresas con jornada laboral de 4 días, perdón, y mismo salario, y también las hay que reducen el salario. Julio, ahora mismo no es el momento, estamos en medio de una crisis económica muy fuerte derivada de este coronavirus, nos decías ahora, pero más adelante ¿ves posible esta implantación en León? No quizá en todos los sectores, porque entiendo que hay algunos que es muy complicado, pero en alguno de ellos podría ser una posibilidad. Bueno, nosotros creemos, como te digo, que ahora lo que toca es volver a la normalidad, pero a esa normalidad real, no la que nos están contando los políticos. Y yo creo que si ahora le decimos al 95-97% de las empresas de España, que son pymes y micropymes y autónomos, que tienen que trabajar un 25%, un 20-25% las horas de sus trabajadores y pagarles el mismo salario, que eso supone aproximadamente un 20% más de su nómina, la mayoría no llegan a final de mes. Es decir, plantear esto en estos momentos, o sea, yo creo que lo decimos con una racionalización muy lógica, es decir, si los negocios están cerrados, si los negocios están abiertos, no llegan para final de mes. Si estamos pidiendo que se renueven esos ICOs, ¿cómo vamos a estar planteando en estos momentos reducir la jornada laboral y pagar los mismos importes? O sea, es algo que no casa, no casa. Que el día de mañana podamos, sí, habrá sectores, me imagino, y además yo creo que hay un ejemplo que después vais a hablar, que es pues la tecnología, la informática, ¿no? Hay una empresa de Jaén que lo ha hecho y que le ha salido muy bien, y que yo además, yo estaría encantado como autónomo poder trabajar también 4 días, porque aquí hablamos de los trabajadores, pero los empresarios, claro, que somos autónomos y que trabajamos, somos los primeros que querríamos trabajar 4 días y además ganar lo mismo o más con esa productividad que dice Enrique, ¿no? Porque yo creo que tenemos que hablar más de la productividad y menos de las horas. Pues hay muchos estudios donde nos dicen que un trabajador está por encima de las 9 horas en su lugar de trabajo, pero que resulta que cuando hacen un estudio rinde 6 horas. Estamos hablando de un 30% de pérdida de la productividad.
Esto no tiene sentido. O sea, yo lo que creo que tiene sentido es que trabajemos en pro de la productividad y que si eso termina siendo una reducción de horario para los trabajadores, pues muy bien para todos. Todos tendremos más ocio, todos estaremos mejor mentalmente, conciliaremos mejor con nuestras familias, porque bueno, hablamos de los trabajadores, pero yo te hablo de los autónomos que tienen 2 o 3 trabajadores que no hacen 8 horas. Y los autónomos también son trabajadores. Claro, es que a veces se nos olvida, ¿no? A veces a una parte se nos olvida que los autónomos son trabajadores. Esos autónomos no hacen 8 horas, ni hacen 5 días. Esos autónomos están trabajando prácticamente pues 10, 12 horas diarias y en muchos de los casos, dependiendo del negocio, 6 o 7 días a la semana, ¿no? Sus descansos son muy cortos. Evidentemente que un autónomo, un empresario, querría trabajar 4 días. Yo me preguntabas por sectores. Se nos apunta un poco difícil pues que un sector servicios, un sector que tenga que estar delante del público, a corto plazo se puedan reducir los 5 días a 4. Otra cosa es la tecnología, otra cosa es, no sé, se me ocurren las asesorías, otra cosa es, pues igual los despachos de abogados, no lo sé, que sí podemos medir mucho más la productividad, ¿no? Es decir, ahí sí que podemos decir, oye, usted tiene que sacar este programa o este informe en X horas. Yo conozco ahora muchos casos de banca que están trabajando en su casa y al final lo que tienen son expedientes y dice, oye, usted tiene que sacar este expediente. Y bueno, también tenemos que ver cómo el teletrabajo, el 65% en parte de las personas que están trabajando por primera vez, además en teletrabajo, están produciendo más en casa. Sí. Bueno, pues tendremos que ver por qué pasa eso. También te digo, hay otro 50% que no quiere volver a teletrabajar, quiere volver a la oficina, porque le falta esa socialización que tenemos en el trabajo, ¿no? Hay muchas cosas que ver para lanzar una onda como ha lanzado ahora parte del gobierno, que yo te vuelvo a decir, no es el momento. Vamos ahora en este programa para saber cómo podría afectar desde el punto de vista psicológico a los trabajadores esta reducción de jornada, el tener 3 días de los 7 de descanso. Se lo vamos a consultar a Elena Ordóñez, que es psicóloga. ¿Qué tal? Bienvenida, Elena. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. ¿Qué consecuencias podría tener desde el punto de vista psicológico para los empleados esta reducción de jornada en un día? Bueno, pues vamos a hacer caso entonces a los estudios, que hay multitud de casos de estudio y de metaanálisis de la psicología organizacional y del trabajo, donde hablamos un poco, por un lado, de los efectos psicológicos que conlleva la conciliación de la vida personal y de la vida laboral, que podréis imaginar que para todos pues, hay un aumento en esa subjetividad del bienestar interpersonal, ¿no? Y por lo tanto redunda en beneficios también a la sociedad. Y luego también vamos a hablar de los efectos que esto supone en el rendimiento, ¿no? Que es lo que a las empresas les interesa para que después haya un aumento en la productividad. Entonces, en los estudios, de hecho tenemos un estudio bastante reciente de Pencabel en 2016, donde nos habla de que una disminución en las horas de trabajo redunda en beneficios importantes en los procesos cognitivos. Es decir, hablamos de mejora en la memoria, del razonamiento abstracto, del razonamiento ejecutivo, del mismo acceso que tenemos al conocimiento de las tareas que tenemos que desempeñar. Entonces, cierto es que es muy importante que hagamos análisis de las tareas que se desempeñan en los distintos puestos de trabajo, porque como podréis suponer, no es lo mismo trabajar de atención al público como dependiente de una tienda que trabajar en una empresa con una carga física importante o una carga mental. Es decir, a nivel genérico, los estudios concluyen, de hecho, en 2018, la Organización Internacional del Trabajo publicó un documento donde en sus conclusiones claramente aboga por una reducción en las jornadas, en las horas laborales, porque al fin y al cabo lo que sí que queremos son trabajadores que durante el tiempo que estén rindan. Entonces hay que hablar de presentismo frente a el nivel de rendimiento y de productividad. Podemos suponer que hay ciertas tareas que es imposible que muchos trabajadores estén al 100% las 8 horas. Entonces, eso al final es contraproducente para todos, para la empresa en primer lugar y para las personas trabajadoras. Hay que buscar un equilibrio entre la conducta humana, es decir, con el nivel de rendimiento que un ser humano puede tener en una tarea específica y las necesidades de las empresas. Yo quería abogar, porque sí que creo que este es un momento importante. Entiendo, yo en este caso también soy autónoma, las necesidades que tienen las empresas de volver a la normalidad, ¿no?
pero también tenemos que entender que esa normalidad a lo mejor antes no nos estaba beneficiando al 100% y que ahora mismo tenemos que aprovechar todas las investigaciones científicas que la psicología organizacional tiene para buscar ese equilibrio entre las necesidades de las empresas y las necesidades del ser humano. Y sí que creo que es un momento interesante. Podemos intentar incluso implementarlo de forma experimental. Creo que esa sería la forma adecuada, porque no para todo el mundo. Hablamos de una reducción de 4 días, cuando muchas veces lo que habría que cambiar son las horas en el día. Es decir, como abogo, todos los puestos de trabajo no tienen las mismas necesidades. Todas las personas tampoco tienen las mismas necesidades. Y eso es lo que habría que intentar, ver las necesidades específicas de las empresas, de los puestos y lo que las personas podemos rendir en ese puesto de trabajo. Elena, de manera rápida, ¿a partir de cuántas horas de trabajo se reduce la capacidad de trabajar de una persona? Fíjate que hay una investigación muy reciente sobre el Instituto de Melbourne, donde hizo un estudio entre 3.000 mujeres y 3.000 hombres trabajadores y que estaban trabajando 55 horas a la semana. Como vemos, es un número de horas bastante amplio. Y vieron que reduciendo su jornada a 25 horas aumentaba el nivel de productividad muchísimo. También, como os decía, hay ciertos trabajos que necesitamos ciertas horas para empezar a ser productivos. Trabajos que necesitan cierta concentración, con un número bajo de horas no llegamos a tener un alto rendimiento. Es decir, hay trabajos como por ejemplo los de teleoperador, que en León, por ejemplo, tenemos muchas empresas de teleoperadores, donde al final lo que estamos viendo es que las jornadas largas disminuyen el rendimiento, pero las jornadas cortas, hablo de jornadas de 3 horas, tampoco dejan que esas personas lleguen a su nivel de rendimiento óptimo. Es importante ver las características de las tareas, es decir, no te puedo dar una cifra exacta, porque tiene mucho que ver con el puesto de trabajo. Y también, vamos a ver, no es lo mismo una persona que tenga 25 años que una persona que tenga 50, también dependiendo de sus factores. Sabemos que existe un deterioro cognitivo, es decir, tenemos menos nivel de concentración a partir de los 40 años y esta es una realidad objetiva. Como digo, también hay factores personales que cambian estas circunstancias. Pero la psicología tiene muchas claves que pueden ayudarnos a equilibrar las necesidades de las empresas con las necesidades reales de las personas trabajadoras. Elena Ordóñez, psicóloga, gracias por haber participado hoy en este programa. Gracias a vosotros por plantear este tema. Los micrófonos de La 8 León. Ahora comentamos con nuestros invitados lo que nos ha dicho Elena. Hemos salido a la calle para preguntarles a los leoneses qué les parecería trabajar 4 días a la semana y descansar 3, y las opiniones, como lo que hemos escuchado en lo que llevamos de este Analízale, son también muy diversas. Yo soy autónomo, trabajo 12 horas diarias y las semanas que hay más festivos son las semanas que menos horas haces y menos ingresas. Entonces yo creo que en este país hay una desproporción entre los que tenemos que levantarnos día a día y pelear por nosotros y por nuestros empleados y los que verdaderamente, claro, como siendo empleados, querrán 4, 3, 2, 1 o ninguno. Bueno, yo creo que es perfecto para la gente, para que pueda disfrutar más, ¿no? Porque yo he estado trabajando sábados, domingos, lunes, sin parar, entonces yo creo que es fundamental. Me parecen muchas vacaciones ya, demasiadas. Por ejemplo, mi marido sí, trabaja muchísimas horas, entonces le vendría bien, pero para otros que trabajan ya de lunes a viernes, y algunos ya de lunes a jueves, porque algunos viernes ya no son tampoco aquí laborables, entonces no, yo creo que no. Que terminaremos con la economía del país así, no. Pues hombre, a mí me parece bien. Lo que pasa que claro, hay que trabajar, pero bueno, por lo demás sí, me parece bien. Yo toda mi vida trabajé de lunes a sábado, así que imagínate, y sábados por la tarde. Entonces para mí muy bien, porque a la gente, mientras más días le des y más horas, más te van a ir a molestar. Sobre todo yo hablo de lo mío, donde yo he trabajado toda mi vida en el comercio. Entonces, si tenías abierto hasta las 12, te entraban a las 12. Entonces yo lo veo, iba a decir un disparate que no se puede decir. Lo veo de maravilla, de verdad.
Julio, la psicóloga ha puesto varios temas sobre la mesa. ¿Cuándo dejamos de ser productivos? Unas jornadas más largas no asegura que tengamos trabajadores que rindan lo mismo que cuando comienzan esa jornada. Te he visto cogiendo varios apuntes. Es interesante esta propuesta también. Bueno, porque no dejamos de coincidir en alguna de las cosas, ¿no? Es decir, al final la psicóloga hablaba mucho de rendimiento y productividad. Hablaba mucho de la diferencia entre un trabajador de 25 años y un trabajador de 50 años. Por eso te quiero decir que el debate es muy amplio, es decir, no se puede hacer tabla rasa y decir ahora, venga, como he oído y he visto en algún periódico, y aquí traigo algún recorte, ¿no? Decir, bueno, pues es que vamos a legislar y vamos a sacar una ley y por ley vamos a hacer esto. Eso no se puede hacer. Y menos vuelvo a decir en el momento en el que estamos. Menos mal que algún ministro ha puesto cordura y ha dicho ellos mismos, como escriba, que no es el momento y que no toca, ¿no? Y lo está diciendo un gobierno socialista. Entonces, bueno, que yo creo que es el momento. Ese equilibrio que la psicóloga decía y que he tomado nota, efectivamente, es importantísimo. Tenemos que ver cuándo y cuánto más rinden los trabajadores, mejor para el trabajador, porque podrá hacer menos horas, como decíamos antes, y mejor para la empresa porque tendrá una mayor productividad, ¿no? En estos informes que decía la psicóloga, bueno, pues hay uno que dice que en agosto rendimos mucho menos, ¿no? Y lo compara con febrero, que es el mes que más rendimos. O ese mismo informe nos dice que los viernes rendimos más. No sé si es que venimos con el trabajo poco hecho de la semana y el viernes queremos rendir para acabar nuestro trabajo, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos al principio, de que desde el círculo vemos que tenemos que equilibrar. Al final la empresa lo que quiere es que haya una productividad. No todas las empresas pueden trabajar como objetivos, como hablábamos antes. Un camarero no puede decir, bueno, yo ya vendí 150 cafés, 200 cafés, me voy. Claro. No es el sentido, porque estamos delante del público, pero igual sí un asesor, igual sí un economista, o igual sí un programador tecnológico, pues tiene unos objetivos, tiene que hacer unas tareas y cuando las acaba puede terminar, ¿no? Yo creo que esto ha pasado en este momento de la pandemia con el trabajo traído a casa, ¿no? Es decir, hay empresas, a mí me consta, donde a los trabajadores en sus ordenadores les han puesto un sistema, y seguro que después Tomás, que va a estar aquí con nosotros, nos lo explica mejor, para controlar las horas, y hay otras empresas donde simplemente les han dicho, usted tiene que hacer esta tarea, hágala a la hora que quiera, pero tiene que estar hecha. Yo en mi casa tengo a mi sobrino trabajando para un gran banco, ha estado en casa toda la pandemia, él tiene una tarea que tiene que hacer y que tienen que entregar antes de las 8 de la mañana al día siguiente, y se organiza cuándo y cómo tienen que hacerla, y si la hacen 6 horas, mejor que en 8, ¿no? Yo creo que hacia eso tenemos que trabajar, pero tenemos que diferenciar mucho el tipo de empresa, la psicóloga lo decía, y el tipo de persona, de edad. Tendríamos que entrar en unos análisis, yo creo que muy complicados, ¿no? Y desde luego lo que no estamos nada de acuerdo es que esto sea una tabla rasa y mucho menos que sea por ley. No puede ser tabla rasa porque cada sector, Enrique, evidentemente tiene unas circunstancias muy diferentes. No es lo mismo un empleado de un gran banco que una persona que trabaja en una cafetería. Desde UGT, que habéis estudiado la medida, ¿cómo creéis que se puede llevar a cabo? ¿Sería una negociación dentro de una empresa, en un sector colectivo? Bueno, hay que legislar. Primero la ley tiene que legislar para todas y para todos. No puede ser una ley por partes, ¿no? Dentro después esa ley se tiene que empezar a hablar en la negociación colectiva con los diferentes sectores cómo se tiene que ir implantando la medida, ¿no? Que es lo adecuado. Pero, y se ha dicho, España es un país donde más horas se trabaja y menos se produce, porque ya no es la jornada laboral que tenemos ahora mismo, es que incluso se hacen muchísimas horas extras en muchos sectores, a mayores, o sea, jornadas interminables, con lo que conlleva, como muy bien ha dicho Elena, la fatiga, el cansancio y la poca sensación de querer producir más porque el cuerpo da lo que da de sí, ¿no? Pero no olvidemos una cuestión muy importante. El mundo laboral ahora mismo, el cambio que estamos asistiendo, no es un cambio de futuro, es un cambio real ya que estamos asistiendo. Pasa que poco a poco no nos vamos acostumbrando a saberlo y parece que nada cambia, y sí está cambiando muchísimo, ¿no? Lo que no podemos hacer es una bolsa de desempleados terrible de muchos millones de trabajadoras y trabajadores que no tengan una salida, ¿no? Porque eso va a llevar a una confrontación. Los cambios no pueden ir. Una empresa no puede poner un robot y sustituir la mano de obra de 100, 200 trabajadores, y otra empresa tecnológicamente, como decía aquí, o las teleoperadoras, que ahora ya empiezan a ver hasta robot. Tú llamas, ya te salta un robot, ya casi ni te atiende una persona humana, ya son todos robots. ¿Qué hacemos con todo eso? Eso conllevaría una confrontación social.
Los grandes cambios, las grandes revoluciones industriales han llevado a una confrontación social porque no van equilibradas. Primero, el mundo empresarial o el mundo económico, que yo lo entiendo, que busca su maximización de beneficios, pues va a adoptar las medidas no a favor de los trabajadores, sino en medidas para que sus sectores sean mucho más productivos. Y los trabajadores van por detrás, en peores condiciones salariales, en jornadas interminables, etcétera, etcétera. Y son las conquistas sociales, a través de los sindicatos, cuando hemos equilibrado. Para que eso no ocurra, nosotros nos adelantamos a ello y queremos racionalizar esta jornada de 4 horas. Bueno, pues habrá que empezar a dialogar y habrá que empezar a avanzar. Medidas hay, y la administración tiene que ser muy importante. Lo que no puede ser es la libertad absoluta económica para hacer lo que quieran, porque hay sectores que tienen que estar ya con el gobierno muy controlados para que no se disparen estas políticas tan neoliberales a las que estamos acostumbrados. Vemos la diferencia de opiniones. Julio tiene claro que no es el momento. Enrique cree que el momento de crisis actual es el que nos tiene que propiciar este cambio, como ocurrió hace algo más de un siglo con esa huelga que fue la que llevó a la jornada laboral de 8 horas. A los leoneses, además de preguntarles qué les parece esta medida, también les hemos preguntado, ¿se podría implantar en nuestra provincia? Y esto es lo que nos han dicho. Si el pequeño comercio, que no pueda asumir los costes laborales, va reduciendo horarios, y las grandes superficies, que sí pueden asumirlos, los van ampliando, pues acabarán en la extinción. Aquí es que abrimos hasta los domingos, o sea, que si fuera por eso, es que la gente tiene, ya no solamente es eso, es que tiene sábados, tiene domingos, tiene algunos festivos. O sea, si encima les ponemos 4 días, o sea, no, yo creo que la gente tiene vacaciones de suficientes como para no tener que poner también el viernes. No, yo no estoy de acuerdo, no. Yo creo que no, porque aquí vivimos eso mismo, de la hostelería, del comercio, entonces tiene que estar abierto, porque si ya cerramos, entonces estamos ya fastidiados, ya bastante más de lo que estamos. Sí, es cuestión solo de arreglarse. Mira, cuando yo empecé a trabajar y luego me casé, no había supermercados. Mi marido trabajaba también, teníamos los mismos horarios. Pues nosotros comprábamos y todo para comer, nos arreglábamos. Y ahora tienen que estar abierta la pobre gente hasta las 10 de la noche y todavía chilla. En España, en el año 2003, se creó la Comisión para la Racionalización de los Horarios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, conciliar la vida personal y profesional y también mejorar la productividad. El presidente de esta comisión es José Luis Casero. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenido a este programa. A su juicio, José Luis, ¿cuál es la clave de esta semana laboral de 4 días que se ha comenzado a debatir en nuestro país? Bueno, cuando uno plantea una situación, una medida de este calado, lo primero que en nuestra opinión tenemos que hacer es no caer en la simplicidad. No tenemos que caer en la simplicidad al abordarlo. Para nosotros el tema no tanto es hablar de reducir los días laborales de la semana, sino de tener unos horarios que posibiliten una distribución racional de los tiempos de trabajo mediante el acuerdo y no la imposición. Siempre hemos defendido la dignidad en el trabajo, en el salario y en los tiempos libres de disposición de las personas trabajadoras. Pero, insisto, es decir, lanzada la situación con esa carga ideológica por parte del vicepresidente segundo, yo creo que puede hacer daño, porque aborda la situación de una forma bastante simple y puede crear falsas expectativas en la ciudadanía, ya que no se aclara si se va a mantener o no la jornada máxima de 8 horas de promedio, si se va a conservar el mismo salario, y además no se tiene en cuenta, como estaba escuchando, pues las diferentes tipologías que tienen las empresas, en donde algunas tal vez podría ser posible, pero en otras no. Y tampoco se habla de la productividad, que en definitiva es clave para la creación y mantenimiento del empleo. A su juicio, José Luis, ¿cómo debería avanzar nuestro país y dentro de España también la provincia de León hacia una mejor racionalización horaria? Pues por ser constructivos y en dar soluciones, es decir, este debate de la jornada laboral de 4 días hay que ser cautos. Estaba escuchando al compañero de UGT, creemos que hay que profundizar, pero de una manera seria, posiblemente alejándolo incluso de esta situación de pandemia y de crisis sanitaria y de empleo y de economía que tenemos en nuestro país. Hay que avanzar poco a poco, viendo las fortalezas, las oportunidades, las debilidades que también puede tener esta medida. Y para nosotros lo más conveniente podría ser estudiar la generalización de otras medidas en beneficio de los trabajadores y de las empresas. Jornada de 7 horas diarias, que nos haga ser más productivos.
jornadas intensivas en todos los casos y que solamente parece que se plantean en verano, cuando podría extenderse a lo largo de todo el año. Hay muchísimos convenios colectivos, más de los que creemos, que establecen un parón de 2 horas y media para almorzar, cuando nadie, en su sano juicio, un fin de semana dedica 2 horas y media para almorzar. Si logramos concentrar esa jornada laboral, si logramos reducirla, pues ya junto con otros elementos como la flexibilidad laboral de entrada y de salida, que nos permita pues, a las personas y a las familias organizar los tiempos de atención de la vida personal, pues yo creo que es un avance. Y luego, desde un punto de vista empresarial, el cambio de la cultura del presentismo, es decir, en nuestro país, que hace que muchísimas personas, por mala dirección, porque no haya una dirección por objetivos, como estaba también señalando también otro compañero anteriormente, hace que las personas permanezcan en sus puestos de trabajo a unas horas intolerables, 7 de la tarde, 7 y media, cuando en realidad ya deberían tener tiempo para poder estar con su familia, para dedicárselo a ellos como personas y hacer otro tipo de acciones. Tiempo para vivir, tiempo para trabajar. Yo creo que son cuestiones importantes. Y esta medida, es decir, que no deja de ser una en el avance, pues hay que verla para qué tipología, cómo afecta la productividad a las empresas. Yo sé que en algunos países, Nueva Zelanda, se han implantado, pero son empresas de corte tecnológico. En nuestro país también hay una empresa Jaén a la que hemos premiado ahora recientemente, Software del Sol, es decir, que también es una empresa tecnológica. Pero hay otros sectores en los que, no nos engañemos, es más complicado y tenemos que ir avanzando a unos horarios racionales que permitan conciliar y que se vea que la conciliación, las empresas yo creo que poco a poco lo van entendiendo, no es enemiga de la productividad, sino todo lo contrario. Horarios racionales suponen incrementos en la productividad, suponen reducciones de absentismo laboral, son todo beneficios. Lo que existe es miedo a dar esos pasos, pero yo creo que con el diálogo social se puede ir avanzando. Reducción de las jornadas laborales, hacerlas más continuas, para esa racionalización horaria, quizá como primer paso, y más adelante hablar de una posibilidad, de una posible semana laboral de 4 días, es lo que nos proponían desde esta Comisión Nacional. Bueno, yo creo que ha tocado un tema interesante, lo tenía aquí apuntado antes, que es el tema de los horarios, ¿no? Es decir, muchas veces nos encontramos, por hablar de León, comercios abiertos a unas horas en las que cuando comentamos, ¿tú vas a comprar a tal hora? Pues no, y están abiertos los comercios, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Pues igual tenemos que empezar por ahí. O sea, no te digo que no nos neguemos para nada, los empresarios, en este caso el Círculo, a que se estudie la jornada de 4 días o a que se estudie la reducción de horarios. Como bien apuntaba también, pueden ser 7 horas por 5 días, que estaríamos hablando de las 35, que tenemos que recordar que hay muchos funcionarios que ya tienen ese horario. Es decir, que bueno, no tienen los funcionarios y no lo tienen los mortales, ¿no? Perdonadme por la expresión, pero así es. Nadie se escapa de estudiar esas cosas, pero como bien también decía él, es decir, bueno, es que una cosa es una empresa tecnológica, y vuelvo a decir que aquí tendréis después a un exponente importante de la tecnología, y otra cosa es un sector comercio, un sector hostelería, un sector agricultura. Le decimos a un agricultor que no dé de comer a su ganado el viernes porque no tiene que trabajar. Le decimos a un agricultor, a un ganadero. Es decir, yo creo que tenemos que hablar de lo que realmente tenemos en nuestra provincia. Nuestra provincia no está industrializada, no tenemos nada que ver con Alemania, no tenemos nada que ver con muchos sitios de Europa, ¿no? Es decir, al final, cuando estamos en esta mesa estamos hablando de nuestra provincia, y yo creo que a día de hoy, y lo vuelvo a decir, es muy difícil hacer una tabla rasa y que todos mañana empecemos a trabajar pues de lunes a jueves o de martes a viernes, ¿no? Porque bueno, igual también los hosteleros, y en este caso tiro el asco a mi sardina, cerramos los sábados y los domingos. Yo esto lo he hablado con muchos comerciantes. Oye, pues como tenemos que descansar, cerramos el sábado y el domingo, y cuando tú vayas a descansar te vas a encontrar en la hostelería cerrada. Sería un sinsentido, ¿no? Es decir, yo creo que necesita un debate muy amplio, muy extenso, y sobre todo un análisis casi por sectores. Enrique, de manera muy rápida, una última reflexión, que nos quedamos sin tiempo. Un matiz. Sí. Nadie está diciendo que se cierre 3 días a la semana, sino que se aumente el número de trabajadores en las empresas para tener abiertos todos los días. ¿Quién costea eso? Pues esa es la negociación de las 3 partes. La negociación del Estado, pues a base de primar
hay que primar. Yo eso no, y también pues, a través del diálogo social. Esa es la fórmula. No estamos hablando de, porque he escuchado no. Oye, los negocios pueden estar abiertos, las empresas pueden estar abiertas, ¿no? Pero claro, hay que aumentar el número personal, que es por lo que nosotros abogamos por las 32 horas. Tiene muchas aristas este debate, Enrique. Julio, gracias por habernos acompañado. A ti, como siempre. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más invitados analizando esta semana laboral de 4 días. Continuamos en este Analízale debatiendo sobre la semana laboral de 4 días. Lo hacemos con 2 nuevos invitados. Nuria González Rabanal, decana del Colegio de Economistas de León y también profesora de Economía en la Universidad. Bienvenida. Y Tomás Castro, presidente de la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, CONETIC, y director general de la empresa Proconsi. Bienvenido, Tomás. Igualmente, gracias. Nuria, desde el punto de vista económico, ¿cómo valora esta propuesta de semana laboral de 4 días? Bueno, pues yo creo que con prudencia, ¿no? Yo creo que con lo que se viene apuntando como norma general en las intervenciones, estas medidas que sin duda alguna generan una expectación en la sociedad, especialmente en el mundo laboral, que generan cierto temor dentro del mundo empresarial. Bueno, pues hay que valorarlas con prudencia desde el punto de vista de que todo es posible si se hace de la forma correcta, ¿no? Y yo creo que esa es la clave un poco del éxito de cualquier iniciativa, bien sea la reducción de la jornada laboral, bien sea la intensificación tecnológica en las empresas, bien sea la conciliación o cualquier otro tema que pueda surgir, ¿no?, en torno a la economía y el mundo laboral. Tomás, cuando se habla de que esto no se puede hacer tabla rasa para todos los sectores, se apunta siempre a uno. El tecnológico puede estar más preparado porque puede trabajar mejor por objetivos, en principio, para esta jornada laboral de 4 días. ¿Es así? Exactamente, es así. Lo has dicho bien, tenemos un trabajo que nos puede permitir trabajar por objetivos, y decimos puede porque depende también de las empresas tecnológicas, porque una empresa tecnológica tiene un abanico de especialidades, y dentro de esas especialidades no es lo mismo estar en el área de desarrollo de software que estar en la parte de instalación y atención al cliente final, que requiere pues unos requisitos totalmente diferentes en función de los horarios laborales que tienen esos clientes. Entonces, bueno, es posible reducir las horas de trabajo, es posible flexibilizar. ¿Por qué? Porque somos empresas muy volubles en ese sentido, para adaptarnos a lo que viene en el mercado. Pero bueno, también es, como te he dicho, relativo, en función de las capacidades de cada empresa y lo que tenga que desempeñar. Nuria, en la primera parte se ha debatido, es el momento ahora, tenemos que aprovechar esta crisis económica derivada de la pandemia, es el momento, podría ser ahora un buen momento para la economía de León implantar esto, y de manera más general, bueno o malo para la situación y la realidad que tenemos económica aquí. ¿O hay una gama de grises muy amplia por el medio? Yo creo que es un problema, tú lo señalaste antes, ¿no?, con muchas, muy poliédrico, ¿vale? Hay muchas implicaciones a muchos niveles. Sí. Yo no sé si es sería el momento correcto si todos tuviésemos... es decir, hubiésemos venido trabajando sobre el tema. Es decir, yo creo que todo este tipo de medidas necesitan un horizonte temporal, necesitan maduración, necesitan, como bien se ha apuntado aquí, diálogo, necesita saberse exactamente qué supone reducir la jornada laboral, porque yo creo que algunos, incluso Tomás lo ha apuntado, ¿no?, es decir, yo puedo ser flexible, es que a lo mejor estamos malinterpretando lo que es la reducción de la jornada laboral. Es decir, eso no implica que las empresas dejen de prestar servicios, eso implica que los trabajadores pueden beneficiarse de una norma, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que esa reducción de la jornada laboral tiene consecuencias sobre la productividad, sobre los costes de la empresa, que tiene que haber una legislación que contemple esa variedad empresarial que nosotros sabemos que tiene que haber. Y luego es el momento,
pues no sé si es el momento, porque hemos demostrado, yo creo, por desgracia, o es mi percepción personal, y que me disculpen quienes no coinciden conmigo en este criterio, que hemos sido un poco frívolos en la interpretación de algunas cuestiones, como puede ser la crisis de la pandemia y los efectos económicos sobre las empresas, y si somos inmaduros para gestionar un problema que afecta a la vida de todos los ciudadanos españoles, no quiero pensar, ¿vale?, que adoptemos una decisión precipitada en algo tan trascendental para el futuro económico de este país como puede ser la reducción de la jornada laboral. Entonces, creo que sería el momento ideal si trabajásemos con la responsabilidad que exigen este tipo de medidas y, sobre todo, compensar que lo que se decide en el ámbito político y en el ámbito de la administración afecta a la vida de muchísimas personas, de muchísimas empresas, ¿vale?, y al futuro de un país. Porque tampoco tenemos que bajarlo al terreno de lo personal. Es decir, aquí los empresarios hablan de su tema personal, los sindicatos hablan de su tema personal. Tenemos un proyecto país, y un país que está en el mundo, y un mundo que cambia y que tiene otras estructuras, y tampoco podemos olvidarnos a la hora de tomar estas medidas, ¿vale?, de que estamos viviendo en un entorno, bueno, pues convulso, cambiante y difícil, por supuesto. En España, la primera empresa en implantar esta semana laboral de 4 días pertenece al sector tecnológico, se llama Software del Sol, está ubicada en Jaén y tenemos con nosotros a su responsable, Juan Antonio Mayenco. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuáles son los resultados, Juan Antonio, de este primer año casi que vais a cumplir con la semana laboral de 4 días? Bueno, pues para nosotros han sido totalmente positivos. Hemos cumplido objetivos, incluso teletrabajando desde marzo, como la mayoría de las empresas tecnológicas. Hemos cumplido objetivos de negocio. El 2 de diciembre hicimos pruebas para incorporar nuevo personal. Hemos notado que en ciertos inputs se han mejorado, incluso algunos indicadores como el orgullo de pertenencia, ha disminuido el índice de asentismo laboral, lógicamente, porque tenemos todos un día para hacer nuestras gestiones. Y bueno, para nosotros ha sido el proceso lógico de nuestra historia, que era comenzar con esta jornada laboral de 4 días, y ahí nos lo hemos dejado, ¿no? Incluso en este año hemos firmado un convenio colectivo que es propio, en el que hemos metido no solamente la jornada de 4 días, sino el teletrabajo como una opción. Hemos aumentado 4 semanas más el permiso de maternidad, paternidad que corre a cargo de la empresa. Bueno, nosotros hemos apostado por tener una forma especial de trabajar las relaciones laborales, que, como bien ha oído algunos contertulios, no puede ser de forma generalizada, sino que cada organización, dependiendo de su madurez o de su compromiso de equipo, nosotros tenemos claro que nuestra solución no funciona a nosotros. Seguimos trabajando en un ecosistema de 5 días, ¿no? Pero sí, todos los miembros de Software del Sol trabajamos 4, ¿no? Cuando me invitan a foros siempre digo lo mismo: el sistema sanitario trabaja 7 y nadie piensa que un trabajador trabaja 7 días a la semana, pero se dan servicio durante 7 días, ¿no? Por eso damos servicio en un ecosistema de 5 días con jornadas de 4 días. ¿Cuánto tiempo, Juan Antonio, le llevó a la empresa conseguir la fórmula para que siguiera funcionando con una jornada laboral de 4 días? De manera breve, por favor. Bueno, pues te cuento. En el año 2019 nos lanza la dirección ejecutiva el reto, y empezamos a trabajar, y fue durante todo el ejercicio del 19. Primero buscamos referencias externas, que no encontramos ninguna. Encontramos teoría, literatura especializada, pero no realidad. Bueno, y fue un año en el que fuimos buscando los diferentes modelos que nos podía venir bien, para que el 2 de enero empezáramos ya directamente a aplicarla. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Nada. Tomás, ¿qué le parece la experiencia de esta empresa? Bueno, pues me parece similar a la que estamos desarrollando otras en el sector. Yo, como presidente de la Confederación Nacional, el ejemplo de la empresa de Software del Sol es un ejemplo que se repite en otras empresas también del sector de las tecnologías. En concreto, pues en Proconsi llevamos con la jornada laboral flexibilizada. Yo ahora no recuerdo el tiempo, pero es que cada área, cada técnico, cada especialista está adaptado a unas necesidades. Y ahora con el tema del teletrabajo parece algo nuevo, pero nosotros pusimos el teletrabajo en marcha en el año 2000, con gente trabajando en Huelva, en Jaén, en Galicia, y no necesitamos tener ninguna regulación por el Estado. Es más, nos ha complicado la existencia, el que se regule el teletrabajo. Los acuerdos entre el trabajador y la empresa funcionan muy bien. Yo no digo que generalmente eso vaya a ser así en todas, ¿no? Pero en las empresas de software, donde la media de edad pues todavía es una media de edad joven que
que tiene pues unos objetivos totalmente diferentes en cuanto a lo que es la parte social de la conciliación y otros valores en ese sentido, yo creo que está abierta a todas las alternativas. Lo que está claro es que tenemos que dar servicio y dentro de ese servicio, como decía también esta empresa de Jaén, es cada empresa la que tiene que adaptar y moldearse a sus necesidades. Y nosotros, desde que hemos hecho la flexibilidad laboral no horaria, pues nuestros empleados se han fidelizado mucho más y se han implicado mucho más en la empresa. Nuria, de manera breve, ¿la flexibilidad, Nuria, puede ser el primer paso para avanzar en este sentido, teniendo en cuenta la situación económica que tiene la provincia? Hombre, yo creo que eso ha sido crucial en la época, sobre todo en la que hemos vivido ahora mismo. Creo que esto ha venido para quedarse. Muchos hablamos de que ese modelo, del modelo híbrido, es decir, lo que pasa que, como todas las cosas, no deben de ser impuestas, es decir, yo creo que es verdad que hay que hacer cierta garantía de que el teletrabajo se haga con garantías para las personas, porque todos conocemos el lado oscuro del teletrabajo, que es que la gente ha trabajado mucho más. Es decir, bueno, no sabemos organizar ese modelo de teletrabajo, ni las empresas, ni tampoco los trabajadores, yo pienso, ¿vale? Pero creo que esto ha venido para quedarse y yo creo que cualquier cosa que permita mejorar dentro de las empresas, el dar la opción al trabajador, voluntaria, no forzosa. Es decir, habrá gente, y yo conozco gente, que dice, es que yo quiero volver a trabajar porque es que para mí esto ha supuesto un coste personal de relación humana, etcétera, etcétera, que no me va bien. Bueno, pues eso tiene que ser un factor más variable, flexible, es decir, opcional, que haya trabajadores que realmente quieran ir a ese puesto de trabajo porque lo necesitan psicológicamente, por su carácter, por su puesto de trabajo, por su relación con la empresa, y habrá gente que diga, oye, primo, mi comodidad, mi ámbito interno para acceder y tengo esta herramienta, ¿no? Yo creo que todo, pues eso, en un marco de opcionalidad, pero ha venido para quedarse, claramente. Pues el debate es largo, es intenso, seguirá durante los próximos meses. Nos vamos a ir, como hacemos siempre en este programa, hasta la redacción de Diario de León para escuchar la reflexión que sobre la semana laboral de 4 días hace su director Joaquín Sánchez Torné. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Lo cierto es que el debate sobre las cuatro días de jornada laboral a la semana es un debate interesante, pero creo que en una provincia como León tendría muchísimas dificultades. En un país como España tendría muchas dificultades. León es una provincia eminentemente turística, con mucha hostelería, y eso ya sería el principal problema. Segundo, León es una provincia eminentemente agrícola también, y también sería un problema, porque ni el campo ni la ganadería entiende de 4 días de jornada laboral a la semana. Lo cierto es que además tendría muchísimos problemas de aplicación. Punto 1, probablemente habría que una bajada de salarios, porque evidentemente no se puede cobrar lo mismo por una jornada menos de trabajo. Evidentemente no rebaja, sino que probablemente aumentara la carga impositiva de las empresas, porque probablemente tuviera que contratar más trabajadores, como bien dice Unidas Podemos, pero esos trabajadores habría que pagar la seguridad social y por lo tanto la carga impositiva de las empresas, de las sociedades, sería mucho mayor. No creo que eso redujera el coste empresarial, sino que yo creo que lo aumentaría. Por lo tanto, veo de muy difícil aplicación una jornada laboral, una jornada semanal de 4 días. En fin, ese debate creo que no es el momento. Creo que el país tiene un montón de cuestiones muy peliagudas. Por supuestísimo, la primera de ellas, la pandemia, y no creo que sea el momento de abrir ese tipo de melones. Y mucho menos abrir todos los melones al mismo tiempo. Subida del salario mínimo interprofesional, ingreso mínimo vital, semana laboral de 4 horas. Creo que esos debates hay que tenerlos con mucha más pausa, con mucha más paciencia y desde luego no en plena pandemia y no en una crisis tan enorme que es la segunda después de la que nació en 2008. Nada más, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias, Joaquín, y gracias también a nuestros invitados. Nuria, Tomás, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. Analízale regresará el 9 de enero con Germán Gabela. A partir de la próxima semana esta casa ha preparado una programación muy especial para estas fiestas navideñas diferentes. No se la pierdan. Buenas noches.